Bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras del séptimo grado. ¿Qué hablaremos en esta sesión? Hablaremos de la división política de Honduras, para la cual pido a ustedes mucha concentración, mucha atención a todo lo que podamos presentar y desarrollar. Iniciaremos preguntándonos o contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo se divide el territorio de Honduras? Nosotros vivimos en Honduras. ¿Cómo se divide este territorio? Ya sabemos que se divide en departamentos, pero ¿qué entendemos nosotros por departamento? ¿Cómo se llama el departamento donde nosotros vivimos? Entonces ya con esto ustedes tienen una idea de lo que vamos a tratar más adelante. Por eso vamos a iniciar desarrollando nuestros objetivos de trabajo. ¿Cuáles son? Vamos a enumerar los departamentos que conforman el territorio nacional. Vamos a describir las diferentes divisiones políticas de Honduras y cuáles son los contenidos conceptuales. Vamos a hablar de lo que es un departamento y vamos a hablar de la división política de Honduras. Iniciamos hablando que antes de la llegada de los españoles a estas tierras, Honduras no se encontraba dividida, ni siquiera existía como tal. Solamente existían grupos de indígenas que convivían y desarrollaban en este territorio. Con la llegada de los españoles, es decir, para ya que la Capitanía General en Guatemala se establecen los españoles y vienen a estas tierras, comienzan a hacer una división territorial. ¿Cuál es esta? Dividen a Honduras en dos partes, la gobernación de Comayagua y lo que es la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Estas a su vez se van a dividir en subdivisiones. ¿Cuáles son? Van a existir partidos y estos se dividen en parroquias y en curatos. ¿Por qué se hace esta división? La división se hace porque era una forma más eficaz que tenía el español para poder controlar aquellos espacios que ellos conquistaban. Entonces vamos a iniciar hablando de la primera división política claramente definida en nuestro país desde 1825. Nos preguntaremos, ¿quién es el presidente de Honduras o el jefe de Estado de Honduras en ese periodo? Es el señor Dionisio de Herrera. Él va a ser la primera división de Honduras en departamentos. ¿Pero qué es un departamento? Los departamentos es la división administrativa en que se divide un territorio. En ese entonces Dionisio de Herrera va a dividir a Honduras en 7 departamentos. ¿Cuáles son? El departamento de Gracias, el de Santa Bárbara, Comayagua, Tegucigalpa, Choluteca, Olancho y Lloro. Observemos actualmente qué departamentos vendrían a comprender lo que antes era el departamento de Lloro. Muy bien, yo creo que ya tenemos una idea de qué departamentos son actualmente. Pero ¿qué pasa para el año de 1834? Si antes eran 7 departamentos, ahora solo tenemos 4 departamentos. Entonces vamos a ver cuáles son estos. Olancho, que es el departamento más grande, Choluteca, San Pedro Sula y Santa Bárbara. Pero ¿qué sucede ya en 1869? Ya vemos que no son ni 7 ni 4 departamentos. Aquí tenemos más. ¿Cuáles son? El departamento de Copán, el departamento de Gracias, que hay una reducción, el departamento de Santa Bárbara, el de Comayagua, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Lloro, Olancho y La Mosquitia. En esta fecha de 1869, ¿cuáles son los departamentos más grandes? El departamento de Lloro, que si lo recordamos, antes todo esto era Lloro, ahora aquí tenemos el departamento de La Mosquitia y el departamento de Olancho. Para 1872 ya no existen solo 11 departamentos, surgen 2 departamentos más. ¿Cuáles son estos? El departamento de Islas de la Bahía, el departamento de La Victoria, limitando con Choluteca. Estos departamentos más adelante, sobre todo el de Victoria, va a desaparecer. ¿Para qué momento? En 1881. En esta época ya tenemos un nuevo departamento. ¿Cuál es él? Choluteca se va a convertir, va a tomar la región de La Victoria y va a ser un departamento más grande. De ahí lo demás se mantiene. Pero si podemos observar, antes esto era todo Lloro. Más adelante esto se dividió y formó lo que era La Mosquitia, el departamento de La Mosquitia. Ahora, ¿cómo se llama? Como observamos, se llama Colón. Entonces vemos que para 1881 no es que surge un departamento nuevo. Choluteca se amplía y Colón, La Mosquitia cambia por otro nombre, el departamento de Colón. Para el año de 1883 encontramos un nuevo departamento. ¿Cuál es este? El departamento de Intibucá.
¿Cuáles departamentos tenemos entonces? Colón, que es uno de los departamentos más grandes, Olancho, Lloro, El Paraíso, Choluteca, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Gracias y Copán. Para el año de 1893 vamos a encontrar dos departamentos nuevos. ¿Cuáles son? El departamento de Valle, antes el departamento de La Victoria, que Choluteca lo había absorbido y había desaparecido. Ahora encontramos limitando con Choluteca el departamento de Valle. Y ahora entre Santa Bárbara y Lloro y Colón encontramos el departamento de Cortés. Para el año de 1902 ya tenemos aproximadamente 15 departamentos. ¿Cuáles son estos? Tenemos el Cortés, Santa Bárbara, Intibucá, Gracias, Colón, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Lloro, Colón, Olancho, Choluteca y Valle, e Islas de la Bahía. ¿Cuál es el departamento nuevo? El departamento de Atlántida. Como vemos, Colón cada vez se va reduciendo. Para el año de 1906 va a surgir un nuevo departamento, que es el departamento de Ocotepeque. Ya a estas alturas tenemos 17 departamentos, ya casi formando lo que es nuestra división política actual. ¿Qué departamento es el que nos hace falta? Yo creo que ya tienes una idea de cuál es este. Vamos a irnos entonces a la división política actual, que es a partir del año de 1957 cuando se va a crear el departamento de Gracias a Dios. Este departamento va a crearse por medio de una junta militar y se crea por las pretensiones que tenía Nicaragua de apoderarse de la región de la Mosquitia. Como podemos ver, es desde 1957 que nosotros tenemos 18 departamentos, pero vamos a hablar un poquito de este mapa actual de Honduras. Como podemos observar, todos los departamentos son diferentes, diferentes en tamaño, diferentes en forma, diferentes en cantidad demográfica, diferentes en culturas, en tradiciones, pero tienen muchas cosas en común. Todos ellos forman la sociedad hondureña. Pero ¿cuáles son los departamentos más poblados? Tenemos dos, el departamento de Cortés y el departamento de Francisco Morazán. Es en estos dos departamentos que nosotros encontramos las principales ciudades de Honduras. ¿Cuáles son? La capital, que es Tegucigalpa y Comayagüela, y la capital industrial, que es San Pedro Sula. ¿Cuáles son los departamentos más pequeños que tenemos o menos extensos? El departamento de Ocotepeque y nuestro único departamento insular, Islas de la Bahía, que está formado por 3 islas. Luego tenemos los departamentos más extensos, que son Gracias a Dios y Olancho. Con esto podemos tener un poco claro cuáles son o cuál es la división política o en cuántos departamentos está dividido Honduras. Podemos decir que Honduras está dividida en 18 departamentos. Cada departamento se divide, tiene una cabecera departamental que viene a representar la capital de ese departamento y que tiene una forma de gobierno específica. También tenemos, cada departamento se divide en municipios y estos municipios a su vez están formados por aldeas, colonias, caseríos, y que son importantes a nivel nacional. ¿Cuántos municipios tenemos? Tenemos 298 municipios. Y estos municipios, la creación de estos municipios tiene la potestad, según la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo. Es el único que puede crear municipios en nuestro país. Cada municipio tiene una administración política, una administración. ¿Cuál es esa? Lo que le conocemos como corporación municipal. ¿Quiénes la conforman? La conforman el alcalde, el vicealcalde y los regidores. Bueno, de alguna manera y de forma rápida hemos hablado de la división política de Honduras desde 1825 hasta la actualidad. Ahora nos vamos a hacer una pregunta de reflexión. Vamos a enumerar 5 departamentos de Honduras que nosotros conozcamos, que no sea nuestro departamento. Vamos a enumerar cuáles son los primeros departamentos creados en nuestro país y en qué gobierno se crearon. Y cuál fue el último departamento creado y por qué.
y agregamos en qué año se crea. Yo sé que para ustedes ha quedado claro y podrían contestar por su propia cuenta estas 3 preguntas. ¿Qué hemos logrado el día de hoy? Hemos alcanzado los siguientes objetivos. Hemos enumerado los departamentos que conforman el territorio nacional. Hemos descrito las diferentes divisiones políticas de Honduras. ¿Qué contenidos hemos desarrollado? Hemos hablado de los departamentos de la división política de Honduras. Espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias.